Seguimos en el canal 24 horas en la mañana informativa y les contamos ahora sobre lo que para muchos papás puede ser un dolor de cabeza. Y es que estamos en temporada de vacaciones, muchos niños pasan mucho tiempo libre en sus casas. Para, como les decía, algunos puede ser una situación complicada, difícil, pero queremos hacerlo más entretenido y mostrarle también que puede ser una excelente oportunidad para que los padres puedan realizar actividades con los niños. Por ejemplo, fortalecer el apego emocional, el aprendizaje también. Así que les tenemos algunas recomendaciones. Pueden sacar lápiz y papel quienes estén interesados. Nos acompaña Valentina Williamson, vicedirectora ejecutiva de la Fundación Niños Primero. Valentina, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, como decíamos, muchos papás yo he escuchado que dicen, ¡ay, no, las vacaciones, qué complicado! ¿Qué hago con los niños? Sobre todo cuando vas a estar en un espacio que puede ser más reducido, que no necesariamente hay la opción de tener un jardín grande. ¿Cuáles son buenas alternativas? Sí, en realidad el tema de estar con los niños en el verano siempre ha sido la gran pregunta que se hacen los papás: ¿qué hago ahora? ¿O qué consejos puedo tener para poder estar en un tiempo de calidad con mi hijo? Y nosotros como fundación hemos generado una batería de consejos y de distintos tips que se pueden entregar a los padres para poder estimular a los niños a estar con ellos y fomentar el apego. Y hemos elegido, bueno, 3 principales tips que creemos que son súper importantes. Primero, fomentar la autonomía haciéndolos elegir. Esto suena como un poco obvio. De repente, el ejemplo más concreto es, no sé, si quieren jugar a algo, preguntarles qué quieren ellos hacer, si prefieren jugar a la pelota o pintar, o si tienen sed, preguntarles, ¿quieres tomar jugo o tomar agua? Esto les permite desarrollar un liderazgo muy propio y fomentar, como decía antes, su autonomía. Empoderarlos, en definitiva. Muchas veces que cuando por lo menos éramos chicos nosotros no había tanta pregunta. Era como, ahora es la hora de tomar agua, ahora es la hora de comer, etcétera, ¿no? De todas maneras. La respuesta de esta estimulación, de este poder empoderar a los niños, porque hay quienes también lo critican y dicen, hoy día los niños creen que se les tiene que preguntar todo, que tienen la decisión de todo, y muchas veces vemos a niños que terminan mandando a sus papás. Ahí es muy importante el rol de los padres. O sea, creemos que es fundamental que ellos puedan desarrollar distintas herramientas en donde sean padres que pueden guiar a sus hijos y acompañarlos con distintas rutinas y generarles distintos hábitos, y al mismo tiempo poder acompañarlos en la crianza de una manera positiva, generar un apego que sea seguro, y para eso tiene que haber una mezcla que sea muy equilibrada entre ser cariñosos, ser respetuosos, preguntarles cosas, conversar con ellos, pero también ser firmes con un trato cariñoso. Valentina, cuando tratamos de hablar de estos equilibrios ideales, pero en el papel que suenan preciosos, fantásticos, pero cuando lo llevamos a la práctica, primero, no necesariamente tenemos el tiempo. Gran parte de los papás durante el verano continúan sus actividades, con lo cual tienen que seguir trabajando, llegan igual de cansados, además con el calor que hemos tenido en el último tiempo. ¿Cuál es lo ideal para hacer de esos minutos que uno tiene con los hijos unos minutos eficientes? Y no quiero hablar de eficiencia respecto de productividad, sino que eficiencia en cuanto a calidad. O sea, claramente hoy día nos enfrentamos a un paradigma que es súper complejo, sobre todo con el tema de la tecnología. O sea, los celulares, y lo vemos no solamente padres con hijos, lo vemos entre las parejas o cuando uno está con los amigos. El tema del celular para mí tiene que ser definitivamente la ley transversal a cualquier actividad que se genere con los niños. Ser siempre como estar atentos y preocupados y presentes. Entonces la primera invitación es obviamente a tratar de dejar estas cosas de lado y poder darle un tiempo de calidad que no tenga distintas distracciones como puede ser un teléfono o una televisión, sino que estar 100% presentes con los niños. Antes de ir a cámara, hablábamos fuera de cámara, un poquito de esta estimulación temprana, esta técnica que traen ustedes desde Estados Unidos. Cuéntanos un poco y de manera bien práctica, cosas que se puedan aplicar en la casa. Hoy día, si es que usted nos está viendo, pueda llegar a su casa o estar con su hijo y poder aplicarlo. Hay un juego muy entretenido, o sea, bueno, aprender jugando es lo más importante. Nosotros creemos fielmente en esta primicia y por dar consejos muy concretos, los invitamos a, por ejemplo, taparle los ojos a los niños y ponerles distintos elementos en que ellos puedan descubrir
olores, formas, tamaños, texturas, y el padre puede acompañar y guiar esta actividad que es muy entretenida, que genera cierta como misterio. Los niños también se ponen como muy, se dan cuenta que están jugando con sus padres, entonces genera también un vínculo como súper interesante. Y el otro juego que es súper importante, sobre todo en niños de 2 y 4 años, es el famoso juego simbólico o juego de roles. Es muy importante para los niños a esta edad poder ponerse en el lugar de otro. Eso genera, obviamente, en muchos de este contexto, genera mucha empatía. Y algo tan sencillo como, por ejemplo, ponerles un delantal y hacerlos ser el chef de la casa. O ponerles una muñeca al frente y jugar al doctor y que ellos puedan cuidar a una muñeca o poder, no sé, darles remedios, etc. Todo este juego de roles, sobre todo a los 2 años, es súper importante que los niños empiecen a practicarlos. A ver, me recuerda cuando uno jugaba a las muñecas y era la mamá, o las tacitas con los amigos y supuestamente daba este té que nunca existió, ¿verdad? Pero ¿por qué es tan relevante? ¿Por qué el haber perdido eso? Porque hoy día no es muy común ver a los niños jugar a eso, ni con monos de peluche incluso, pero ¿por qué es lo fundamental? ¿Por qué es clave que tengan este desarrollo y este tipo de juegos a esta edad? Porque al final ellos se ponen en una situación en donde se desarrolla muchísimo más su creatividad, su imaginación, y en consecuencia desarrolla muchísimo más profundo sus habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Al final, cuando ellos son parte y son protagonistas de la actividad, cuando ellos son los que tienen que generar las actividades y son ellos los que tienen que pensar qué cosas pueden hacer, toman decisiones, son capaces de elegir, resolver problemas. Todas estas pequeñas cosas que voy nombrando son elementos fundamentales para desarrollar en los niños pequeños y que después les da un mejor desarrollo para la vida. Ahora, cuando hablamos de estos juegos, pensamos que tal vez, no sé, uno se entretenía horas, tardes enteras en este tipo de dinámicas. Pero hoy día la capacidad de atención de los niños aparentemente es mucho menor, es mucho más corta. Una forma para poder mantenerlos atraídos y otra para poder sacarlos de la distracción de lo que son las pantallas, que generalmente es, bueno, ya, como que te hago el favor, juego un ratito contigo, pero voy a volver de vuelta a el computador, el iPad, la televisión. Sí, en realidad ese es un gran tema y lo digo, yo creo que todos nos enfrentamos a este gran desafío de poder entregarle, como decíamos antes, un tiempo de calidad. Y lo que nosotros vemos cuando vamos a las casas es que efectivamente los padres necesitan y requieren de un apoyo que les pueda decir de qué manera yo te doy herramientas o consejos muy concretos en donde los padres pueden utilizar para poder fomentar el desarrollo de los niños en etapa tan temprana. Pasa mucho que los padres también, hay un gran juicio que va rondando y que tiene que ver con que la educación está supeditada 100% a la escolarización, a los colegios, a los jardines, etc. Y se nos olvida que nosotros también tenemos un rol fundamental que cumplir en esta etapa del desarrollo. Muchos niños no van al jardín antes de los 3 años. Bueno, nosotros trabajamos justamente con esos niños, complementamos al sistema del jardín infantil cuando los niños no asisten. Y nos hemos dado cuenta que los padres a veces carecen de estas herramientas por todo lo que hemos estado conversando. Y ha sido muy evidente ver cómo al ver distintos cambios muy pequeños en los niños, los padres se empoderan y dicen, wow, yo no sabía que podía lograr esto con mi hijo. Ahora, hablábamos de estas actividades que además ustedes hacen estas asesorías en las casas. Sí. Pero ¿qué pasa cuando muchos padres tienen que seguir haciendo la rutina, tienen que seguir yendo al supermercado y entonces tienen que buscar a los niños de un campamento de verano o de quien se los esté cuidando mientras están trabajando y tienen que seguir en esta dinámica, en la cual ya todos estamos cansados, es más el final del día? ¿Qué consejos puedes dar para que esas dinámicas o esas rutinas se transformen también en algo lúdico, entretenido, de aprendizaje tal vez? Otro muy buen consejo es poder convertirse en una especie de relator de fútbol, que le llamamos nosotros. Ser narradores de las cosas que van ocurriendo en el día a día en las casas o en los contextos familiares. Este ejercicio es súper interesante porque al final te permite poder conectarte con tu hijo sin necesariamente salir de la rutina diaria de tu hogar. O sea, si estás, por ejemplo, cocinando un queque, puedes ir contándole paso a paso qué cosas estás haciendo y cómo vas generando las dinámicas dentro de tu hogar. O sea, si, por ejemplo, sales al negocio de la esquina a comprar el pan, también ir relatando lo que ven. De esa misma manera, además de fortalecer el vínculo y el apego
entre los padres y los hijos, también le vas enseñando distintas cosas y lo más importante de todo es que fortaleces la alfabetización temprana. Todo lo que es el lenguaje expresivo y receptivo que los niños tienen que desarrollar a esta edad, lo que los niños entienden y lo que son capaces de decir, todo eso se da por cuántas palabras ellos escuchan. Y eso no tiene tanto que ver con ser una persona muy instruida o muy educada, sino que más bien es poder contarles lo que vamos viendo, poder incluirlos en nuestras rutinas y las puras palabras que uno va mencionando ya van generando y fomentando esta alfabetización que en estos primeros años es fundamental para el desarrollo posterior de los niños. Valentina, y muchas veces he escuchado que, sobre todo cuando los padres los buscan del colegio, que no es la época de ahora, pero sí cuando los van a buscar o se vuelven a juntar en el día, ¿no? Entonces le preguntan, ¿y cómo te fue? Bien. ¿Y jugaste? Sí. Y se transforma en un cuestionario en el cual muchos papás alegan y dicen, pero es que yo trato de vincularme, pero no hay caso, me encuentro con una pared al otro lado y se transforma en un cuestionario y una respuesta de monosílabos. ¿Cómo tratar de generar esas instancias de comunicación para que sean exitosas? Lo primero y lo más importante es partir antes. O sea, es partir comunicándose y generando este vínculo con los hijos y los niños que estén a su cargo en la edad muy temprana. O sea, antes de los 2 años, al año, estar constantemente comunicándose con ellos para que ellos vayan descubriendo esta forma de relacionarse con los padres. A veces pasa que esperamos mucho rato, mucho tiempo para empezar a generar esta comunicación, nos preocupamos cuando van al colegio, pero antes de eso creemos que los niños no entienden lo que les estamos diciendo, tenemos muchos prejuicios como adultos que nosotros les traspasamos a los niños, que no necesariamente es así. Entonces, el primer consejo es comunicarse y conversar con ellos de una edad muchísimo más temprana y mucho antes. Y desde luego, bueno, eso va a generar este vínculo y este apego tan significativo que posteriormente, cuando ya sean un poco más grandes, se va a dar de manera natural, cómo ellos van a generar esta confianza con los papás y van a poder desarrollar de mejor manera esta comunicación que obviamente es tan anhelada por todos los padres. Y Valentina, en esta época en la cual podríamos pensar que sobre todo en espacios más chiquititos, en un edificio, me estoy imaginando un departamento, los niños tienen menos posibilidad de quemar energías, entonces están súper activos o hiperactivos. ¿Qué se hace con ellos cuando no se tiene una plaza cerca para ir a jugar a la pelota o cuesta mucho para que el niño enganche en actividades? ¿Qué se puede hacer para tratar de bajar esos niveles de que muchas veces la hiperactividad viene con ansiedad asociada, etcétera? O cambiar la dieta, no sé. ¿Qué otros consejos tienen ustedes para eso? También un tema que funciona mucho y en realidad también está bien dejado de lado es el tema de la lectura. Los niños sí, muchas veces son muy hiperactivos y a veces hay pocas posibilidades de poder llevarlos a una plaza a jugar y a botar energía. Pero la lectura también permite generar este espacio en donde hay mucha más calma, más tranquilidad. Es un espacio en donde los niños pueden bajar las revoluciones y se pueden conectar de una manera muy distinta. Y lo comentábamos antes, también potencia mucho el tema de la concentración, de cuánto tiempo pueden estar concentrados en una actividad. Cuando están leyendo y cuando hay un padre o un adulto que está apoyando este proceso, los niños bajan las revoluciones y te permite estar en una especie como de calma. Obviamente eso es lo ideal, antes que ponerlo frente a cualquier pantalla o ver el celular, distintos monitos, etc. Yo diría que la lectura es un gran elemento para poder compartir en esta calma, en una instancia como más tranquila. ¿A qué edad deberían estar leyendo los niños? Y te lo pregunto porque hay padres que dicen, que yo no sé a qué más jugar con ellos, no se me ocurre. Entonces es mucho más fácil ir y buscar un juego en particular que yo pueda usar con ellos, pero es muy chiquitito para, no sé, un Metrópoli o un Ludo, o juegos que son más elaborados y que necesitan de mayor concentración o de mayor motricidad. El tema de la lectura siempre es un gran tema, los papás, y también el tema de la oralidad, cuánto pueden hablar los niños o no. La lectura se da cuando son más grandes, pero sí es muy importante entender que la alfabetización que mencionaba anteriormente se desarrolla al escuchar palabras. Entonces, a los niños hay que leerles desde los 0 años, o sea, desde que nacen hay que leerles una receta de cocina, lo que estoy leyendo en la revista, el manual para armar el mueble de mi casa. O sea, independiente de cuál sea el contenido, es súper importante que escuchen palabras. Aquí también hay un gran juicio. Los papás creen, bueno, pero si no me entiende, no habla, a los 2 años no me dice muchas palabras o de repente se comunica menos, ¿para qué le voy a leer? Y es todo lo contrario. O sea, la forma en que más se desarrolla el lenguaje, la oralidad, la alfabetización
es escuchando distintas palabras y eso se genera a través de la lectura y los padres ahí tienen un gran ejercicio que pueden hacer y como decía antes, no es necesario que sea un libro muy elaborado de infancia, sino que puede ser lo que yo leo en mi revista o lo que yo leo en el día a día. Valentina, ¿qué tan eficientes son las relaciones interpersonales a esta edad? Cuando no necesariamente están jugando con otro niño, pero tal vez solamente cerca. ¿Importa que se socialice cuando son más chiquititos? Definitivamente es importante que los niños puedan compartir con otros y aprendan que su individualidad también tiene un límite y que hay un colectivo, o sea, que hay otros niños con quienes jugar, que hay un hermano grande con quien compartir o que hay que respetar a un adulto. Todo este tipo de cosas son demasiado importantes a esta edad. Y es clave que ellos entiendan que son parte de un colectivo, que son parte de un común. Esto también se practica mucho. Y aquí también hay un prejuicio muy importante con el tema de las tareas del hogar. Muchos papás dicen, bueno, mi hijo viene llegando al jardín muy cansado, fue a la escuela de lenguaje o tiene muchas tareas cuando son un poco más grandes y dicen, no los voy a molestar con hacer tareas del hogar. Cuando en realidad es todo lo contrario. Cuando los niños se incorporan en un colectivo, se hacen parte de un grupo y entienden que, por ejemplo, si ellos no ponen la mesa, hay una reacción en cadena y se generan consecuencias a partir de eso, se sienten importantes y se hacen sentir parte de un todo que es fundamental para el desarrollo emocional y la empatía de la que hablábamos antes también se puede practicar de esta forma, o sea, incluirlos en las tareas del hogar y hacerlos sentirse parte de un todo para que sepan que son seres individuales, pero que también viven en comunidad y en consecuencia en una sociedad. Que es cierto, porque muchas veces, y sobre todo en las generaciones actuales, hablamos de padres que temen a sus hijos. No los voy a molestar porque en realidad, como tú bien decías, viene cansado, está un poquitito mal genio, está más irritable, ¿para qué? Y nos sobrecargamos los adultos, en general las mamás, con las tareas de poner la mesa, darles la comida, tener todo listo, justo y llamarlos en el minuto en que está recién humeando la comida para que no se vayan a quemar, además de. Pero ¿cuánto es lo que se les puede exigir a qué edad? Porque también si pensamos en aquellas personas que son muy relajadas y que se les critica respecto de sus habilidades parentales y dicen, no, pero es que no lo vas a poner con un cuchillo. O no ¿Desde qué edad se puede ir exigiendo? Porque muchas veces menospreciamos las capacidades de nuestros hijos. Sí, eso es clave, entender como la etapa en el desarrollo en el que están y poder ir intencionando las actividades que nosotros les proponemos, no solamente en términos de juego y de lectura, sino también de lo que hablábamos recién, de las rutinas del hogar y cosas en las que ellos se pueden incluir, pero de una manera apropiada para la edad. Yo diría que a los 2 años los niños de todas maneras ya tienen la capacidad de poder hacerse cargo de llevar y traer cosas, de poder ayudar a la mamá a poner un mantel, cosas muy pequeñas. Y ya cuando son más grandes, hacerse cargo ya de manera más responsable y autónoma de cosas como mucho más específicas. Pero sí es importante que haya un equilibrio y aquí es clave entender que la aprehensión, ser muy aprensivos, tampoco es bueno para los niños. O sea, hay que darles oportunidades, hay que confiar y creer en ellos. Hay un meme que yo encuentro que es muy ilustrativo de esta situación, que son puras imágenes de un padre poniéndole una polera a su niño, poniéndole los zapatos, un padre que le está dando agua en la boca con un vaso, que le está cortando un papel con la tijera, y abajo la hija que le responde, gracias papá, porque ahora acabo de aprender que tú solo lo haces mejor que yo. O sea, que yo no aprendí nada y no soy capaz de ponerme una polera, ponerme zapatos, de tomar agua de manera independiente o incluso de cortar un papel con una tijera. Hay que hacer un justo equilibrio. Obviamente no entregarle un cuchillo a un niño de 2 años, pero sí poder apoyarlos y confiar en ellos, creer en que ellos pueden hacerlo, que ellos pueden cumplir tareas, que ellos pueden hacerse parte de un todo. Y eso es responsabilidad principalmente de los padres y los adultos que están a cargo de ellos. Además que me imagino que cuando hay un resultado exitoso, ese niño se va a querer involucrar nuevamente o mucho más y no vamos a tener que nosotros estar alegando generalmente no es que no quieren hacer nada o yo les pido algo y no tienen la voluntad, claro, porque no los dejamos hacer muchas veces. Totalmente. El sentido del logro es una de las cosas como más importantes de esta edad y eso se da no solamente por ser parte de algo y poder cumplir con una tarea o una actividad, sino también cuando los padres refuerzan positivamente una actitud.
Y esto también es un consejo súper importante para poder aplicar en el verano, ya que estábamos hablando de esto. Reforzar positivamente, felicitarlos, aplaudirles, darles besos en las mejillas, abrazarlos. Aprovechar esta etapa y este periodo en donde hay tiempo, donde podemos darles tiempos de calidad y reforzar positivamente que los niños se hagan parte de esto que estamos conversando. Valentina, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros y por darnos estos consejos útiles para esta época. De nada, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien.